Así es que vamos a ver otras fases de las dimensiones de la palabra de Dios, y una de ellas es entender si el Antiguo Testamento, todo lo que está desde el Génesis hasta Malaquías, si eso tiene vigencia para nosotros. Y esto, Dios nos lleva en esto y coincide con algo que Dios siempre me atraviesa en el camino. He estado escuchando últimamente enseñanzas sobre donde enfocan que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y todo lo que está allí como que ya no es tan importante para nosotros. Y créame que eso es preocupante. Y el asunto es que el diablo es tan astuto que usa gente de mucha influencia para dar ese tipo de cosas, porque con eso engaña también a muchísima gente. Y en aspectos que vamos a tocar acá, después de ir entendiendo cómo lo que es la dimensión de la palabra, para que entonces ya vamos a tocar cosas puntuales. Algo, por ejemplo, que sé que le están dando duro y le van a seguir dando duro siempre, dicen, el diezmo, por ejemplo, no está vigente para nosotros hoy. De verdad, no es tan difícil votarles eso si tenemos entendimiento de las dimensiones de la palabra. No es tan difícil, ¿verdad? Pero también eso evidencia lo que hay en el corazón, ¿verdad? Aferrarse una a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, sin saber si mañana estamos o no estamos. Es que esa es la peor insensatez que podemos nosotros cometer, el querer nosotros ser jueces de la palabra y juzgar la palabra. Eso es tan peligroso, mis hermanos, porque estamos juzgando a la palabra viva que es Cristo Jesús. Lo que pasa es de que está tan de moda ahora también el meterse en ciencias cristianas para querer entender la Biblia, cuando eso únicamente nos lleva a analizar un contexto natural, terrenal. Pero los tesoros que hay en la Biblia, los tesoros que hay en Cristo, porque toda la Biblia es una revelación de Cristo Jesús, mis hermanos, una revelación del camino al Padre. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¿Usted lo cree? Así lo dice en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 3, que en Cristo están escondidos los tesoros de sabiduría, de conocimiento. Pero esos tesoros, aunque están allí escondidos, no están a la vista de todo cristiano. Se necesita tener espíritu de sabiduría, se necesita tener inteligencia espiritual, se necesita tener esa relación sobrenatural, una relación más alta con el Espíritu Santo, para poder encontrar esos tesoros que no se encuentran, no se pueden entender con intelecto humano, con razonamiento humano. Solamente es por revelación del Espíritu Santo. Eso hay que saberlo, hay que entenderlo. Nadie nos puede guiar a toda la estatura de la verdad, sino solamente el Espíritu Santo. Jesús lo dijo, Él los guiará a toda verdad. ¿Y qué es toda verdad? Es toda la estatura de Cristo Jesús. ¿Y qué es toda la estatura de Cristo Jesús? Al final de cuentas, también es toda la estatura de la palabra de Dios, de las dimensiones de la palabra. Amén. Así es que empecemos. Creo que me voy a llevar unas 2 o 3 enseñanzas sobre entender esto de la interacción, le vamos a llamar así también, la interacción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que podamos tener una visión lo más amplia posible de lo que es el candelero con sus 66 adornos que estaba en el tabernáculo de Moisés, y que después estuvieron ya más candeleros en el templo de Salomón. Pero el candelero nos habla de la mente de Cristo, de la mente de la palabra viva. El candelero en el tabernáculo de Moisés, mire, y que después también estuvieron en el templo de Salomón, tenía en total 66 adornos, y fue elaborado, fue construido mucho antes que se escribiera la Biblia. Ya Dios había determinado cuántos libros iba a tener su palabra, para que nosotros podamos alcanzar el propósito eterno de Él para cada uno de nosotros. Así es que para entender esta interacción y cómo funciona para nosotros desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y créanme que si le ponemos corazón a esto, si de verdad abrimos nuestro ser al Espíritu Santo para que el Espíritu y la vida de su palabra penetre en nosotros, créanme que se nos va a iluminar grandemente el entendimiento y vamos a poder caminar con el Señor como a Él le agrada.
¿sí? Solo hay una manera de caminar con el Señor, y es siendo y haciendo lo que a Él le agrada. Porque Él no camina con alguien que tenga una visión diferente a Él. El mismo Dios, nuestro mismo Dios ha establecido que no podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo. No podemos andar en yugo desigual. Jesús no va a andar con nosotros si estamos en yugo desigual. ¿Y qué va a hacer Él? Entonces, pues Él en su misericordia se sienta a esperar que al fin volvamos en sí y podamos decir: Señor, tú eres la verdad, tú eres el soberano, ¿sí? Si tú lo dices, así es que caminemos. Pero si me pongo a cuestionar la palabra, si me pongo a cuestionar la palabra escrita, al final lo estoy cuestionando a Él. El problema es que tratamos de cuestionar la palabra escrita con nuestro razonamiento humano, con nuestra sabiduría humana, y se nos olvida que nuestra sabiduría humana, dice en Santiago, que es terrenal, animal y diabólica. Y hay sabiduría que está oculta ahí en la Escritura. Ya lo vamos a ver, sí, a esto. Pero empecemos por esto. Tiene vigencia el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Creo que la mejor forma de llamarle a esto sería Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿sí? Aunque también es un testamento, porque ahí está plasmada la herencia que Dios tiene para nosotros. Porque alguien dice: no, es que no hay que llamarle testamento. Sí, allí está la herencia para nosotros. Allí está plasmado lo que Dios nos quiere dar como herencia. Allí está revelado todo lo que Dios quiere darnos como herencia, porque somos hijos adoptados, redimidos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Sí. Hay dos tipos de hijos: hijos por creación, hijos por redención. Satanás también es hijo de Dios, ¿sí? Dios lo hizo, pero no es hijo de redención como nosotros. Muy bien, así es que empecemos. ¿Cómo podemos entender esta interacción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Acompáñeme a la cita que es ya sabida de memoria por todos ustedes que han estado en la Escuela de Crecimiento Espiritual, esa presencia. Es 2 Timoteo 3, 16, 17. 2 Timoteo 3, 16, 17. Léalo en voz alta conmigo para que levantemos esta palabra y la escuchen en nuestros oídos, pero principalmente en nuestros oídos espirituales. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda. Mire, esto es poderoso. Estos dos versículos son claves. Siempre ténganlos en mente. Este es el primer versículo que tiene que venir a la mente de nosotros cuando alguien, o escuchemos que alguien dice: es que ahora lo que está ahí en el Antiguo Testamento, tal cosa ya no se aplica a nosotros. Que le venga en mente a usted, anda arriba allá, que le venga en mente: toda la Escritura es inspirada. El que dice que algo ya no se aplica a nosotros es porque no tiene la experiencia que el Espíritu Santo inspira esa Escritura para él. Entonces solo la lee y la ve y la razona con intelecto humano. Así no va a funcionar. Lo único que va a haber es historia o ritos y cosas por el estilo. Eso es lo único que va a haber. No va a haber a Cristo allí. Y es por eso que dice: eso no es aplicable para nosotros. Sí, porque no estás viendo a Cristo allí. Acá dice que toda la Escritura habla en tiempo presente, es inspirada, recibe aliento de vida. Diga conmigo: aliento de vida. O sea, eso es lo importante, que la palabra, ¿sí?, que estudio a través obviamente de la Biblia, a través de estas letras, esta palabra escrita, o que escuche. Tengo que orar para que Dios inspire su palabra para mí. Así es que cuando usted venga a una enseñanza o asiste a una enseñanza, mire, no se olvide de decirle: Señor mío, Dios mío, inspira tu palabra para mí. Inspírala también para los demás. Porque mire, aquí ahorita cuántos hay escuchando esta enseñanza, pero la realidad es que no todos reciben la palabra que está saliendo de mi boca, porque soy un canal de Él. No es mi palabra, pero no a todos les llega inspirada. Y es por eso que algunos salen: a ver si meto las palabras, y otros:
no entendí nada. ¿Por qué? Porque no dejaste que el Espíritu Santo inspirara la palabra para ti. Y ya estudiamos, no lo voy a repasar, qué cosas hacen que la palabra rebote, y una de ellas es la dureza de corazón, que implica muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, tenemos que saber que la palabra de Dios es tiempo presente. El Espíritu Santo, miren, de verdad tenemos que estar agradecidos con el Espíritu Santo. Él siempre está dispuesto a inspirar su palabra. Y toda la escritura, dice, vuélvame ahí por favor, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, toda la escritura. ¿Qué es toda la escritura? Es toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es útil para ustedes, es útil para todos nosotros. Es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para alcanzar el propósito más alto de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos, redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Para sus hijos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Nos habíamos vendido al pecado y nadie más nos podía rescatar. Solo algo mucho poderoso, la sangre viva, resucitada de Cristo Jesús. Él nos compró con su sangre, nos compró de vuelta al Padre. Eso significa redimir, rescatar, comprar de vuelta. Él nos adquirió de vuelta. Y ya nadie más puede pagar un precio más alto. Para nosotros los redimidos hay un propósito eterno de Dios. Hay un propósito alto. Sé que esto usted lo sabe, lo estamos repasando, pero necesitamos que se meta en nuestro espíritu esto. El propósito más alto de Dios para nosotros es que usted y yo seamos perfectos como Él es perfecto. ¿Qué significa eso? Completos, maduros, de limpio corazón, con su ley escrita, su palabra escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es ser perfecto. Llegar a tener la palabra de Dios, toda la dimensión arriba saya de la palabra de Dios escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ya explicamos en enseñanzas anteriores que esa palabra que Él escribe en nuestra mente, en nuestro corazón, esa es la palabra que permanece para siempre en nosotros. Y es posible eso, sí. Para eso Jesús vino a hacer un nuevo pacto, porque este es el pacto que Jesús hizo. Está en Jeremías 33, está en Hebreos, donde dice que el nuevo pacto consiste en que Él pone su ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Ese es el nuevo pacto. Es por eso que es un mejor pacto, porque ahora la palabra, Dios quiere que esté en nosotros, no en nuestra mente nada más, sino en nosotros, que sea parte de nosotros. En otras palabras, valga la redundancia, que nosotros nos convirtamos en esa palabra. En otras palabras, que Cristo, la palabra viva, se forme en nosotros, su carácter, su naturaleza divina. Vea la dimensión de la palabra. Es más importante, valiosa que cualquier cosa. Cristo Jesús, la palabra viva. Amén. Entonces, toda la escritura es útil. Este es el propósito más alto de la palabra de Dios. Toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, tiene este propósito. Por lo tanto, no podemos hacer a un lado ni una sola palabra del Antiguo Testamento, porque toda la escritura me es útil para que yo pueda ser perfeccionado, para que yo pueda llegar a ser santo como Él es santo. Necesito toda la escritura, no una parte nada más. La necesito toda. Ese es el marco de referencia que tenemos que tener, mis hermanos, para que nosotros podamos asimilar todos los misterios del reino de Dios, para que asimilemos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Necesitamos tener en nuestro espíritu, creer, tener convicción que toda la escritura es para mí hoy, y seguirá siendo. Lo que pasa es que Dios la tiene en diferentes dispensaciones. Ya vamos a aprender de ello.
Los que estuvieron, por ejemplo, en el tiempo de Abraham, no vieron la palabra de Dios, no vieron todo lo que Dios les mandó como lo vio el pueblo de Israel. Ni nosotros lo vemos como ellos lo vieron. Vamos en dispensaciones, pero la palabra viva, los principios eternos, los principios olam, perpetuos, eternos, se mantienen y se mantendrán. Cuando, mire, estemos en el milenio, vamos a ver muy diferentes estos principios, los vamos a ver más amplios. La palabra cada vez se va abriendo más y más y más y más. Nosotros ahora estamos viendo, y mire, Dios nos ha abierto dimensiones de la palabra mucho más grandes que lo que se las abrió a los que estuvieron en el desierto, el pueblo de Israel. Porque así nos lleva Dios. ¿Cómo? Y nos irá a estar abriendo la palabra a Dios en el milenio y después en las eternidades. Imagínense, cada vez Dios nos va a ir abriendo más y más y más las dimensiones de la palabra, porque su palabra es infinita. Es por eso que me recuerdo a alguien de los hombres, no sé si fue un hombre o una mujer, pero me recuerdo hace años escuché el testimonio, pero sí es alguien de que con la visión de ser esposa del Cordero, de ser de los bienaventurados, de limpio corazón, tuvo una visión, anda arriba saya, tuvo una visión y Dios le mostró el trono. Me recuerdo de ese testimonio, de esa experiencia espiritual que tuvo la persona. Dice que vio el trono y vio como vio Juan en Apocalipsis, vio círculos de personas, de cristianos. Pero lo que le llamó la atención es que todo el círculo de los diferentes grupos, así círculos, de los diferentes grupos y el trono, el círculo iba girando, pero así como que fuera un reloj, como la segundera de un reloj, tac, tac, iba girando. Pero cada giro, cada tic, digamos, de ese giro, cada tic, era una ovación la que salía de todos los que estaban allí en esos círculos. Pero era una ovación, pero inmensa, hacia el Señor. Y entonces dice que esta persona, cuando vio eso, se quedó y el Espíritu Santo le dijo: cada ovación es por una nueva revelación que el Dios les hace de sí mismo. Así va a ser la eternidad. Solo que ahorita, por la tibieza y por la naturaleza pecaminosa, mire, no nos emociona demasiado la palabra como nos debería de emocionar. No la estimamos como la deberíamos de estimar. Pero sí va a llegar un día, mis hermanos, que vamos a estar ahí. Cada cosa que Dios nos muestre, nos revele de Él, va a ser un gozo tremendo. Pero se imagina la dicha de poder ser de los que estarán en el trono, ahí a la par de Él, recibiendo esa revelación de lo que Él es. Él es infinito, Él es eterno. ¿Cuándo podremos terminar de conocer al Señor? Si Él es infinito. Vea lo que nos espera nada más. Pero aquí empieza todo. Aquí es donde tengo que aprender a amar la palabra, a estimar la palabra. Entonces, mis hermanos, toda la Escritura, esto tengámoslo siempre presente. Sé que usted lo sabe, pero necesitamos tener más convicción. Diga conmigo: tengo que tener más convicción del hecho de que toda la Escritura es útil, es imprescindible para que yo pueda estar en el trono con Cristo. ¿Me escuchó? Porque toda la Escritura, el propósito de la Escritura es llevarnos a la perfección. ¿O no? Es lo que dice esto. El propósito de la Escritura es llevarnos a la perfección. Esto encaja perfectamente con lo que cuando Pedro habla que el propósito de Cristo es llevarnos al Padre, de regreso al Padre, llevarnos a la perfección, llevarnos a tener un corazón como el del Padre, tener la mente del Padre, tener todo lo del Padre. Y el Padre, al final de cuentas, es amor. Y eso es lo que nos va a calificar para que Cristo nos pueda decir: ven, siéntate en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Hay un trono esperando. Es el trono de Cristo Jesús. Y no es porque le vayamos a dar golpe de estado, no, es que Él se sienta en el trono con el Padre.
Así es que deje de estar buscando tronos acá en esta tierra. También, entonces, mis hermanos, para que empecemos ya a entender, porque estos 2 versículos de Timoteo es el marco de referencia. ¿Estamos claros? El marco de referencia, ¿sí? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La necesitamos. Así es que por favor empecemos a devorarnos toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aprovechemos cada momento, toda la oportunidad que Dios nos está dando de poder comernos todo el cordero. ¿Escuchó? De comernos todo el cordero para tener parte con su naturaleza. Es por eso que Jesús dijo en Juan, se recuerda, Evangelio de Juan: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá parte conmigo. No está hablando de ser salvos de la paga del pecado, está hablando de tener parte con Él, de su naturaleza divina, de su mente, de su carácter, de su corazón y también de su trono, de su reino. ¿Está claro? Eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón como cristianos. Si esto lo tuviéramos todos los cristianos en nuestro corazón, otra sería la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. Bueno, entonces, mis hermanos, empecemos por ver esto. Toda la escritura, ¿sí?, el Antiguo y Nuevo Testamento, pero principalmente en el caso del Antiguo Testamento, porque le puse como nombre al tema, ¿verdad? ¿Cómo sigue vigente el Nuevo Testamento hoy? El Antiguo Testamento encontramos 2 tipos generales de ley: lo que es la ley ritual o ceremonial y lo que es la ley moral. ¿Estamos? La ley ritual y la ley moral. Y esto es muy importante comprenderlo, porque tal vez usted no me dejará mentir que se escucha mucho, ¿va? Es que sí, es que la ley ritual ya no tiene que ver con nosotros, solo la ley moral. Y le tengo noticias: sí y no. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para mí. Si necesito la ley ritual, solo que tengo que entenderla cómo. Y si necesito la ley moral, solo que tengo que entender cada vez más cómo. ¿Estamos? No puedo decir que la ley ritual, eso fue para aquel tiempo, ya no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, es porque no hemos entendido para qué Dios dio la ley ritual, la ley ceremonial. Y eso es lo que vamos a entender en estas enseñanzas, ¿sí? Si alguno tal vez está pensando, ¿qué es la ley ritual? Bueno, la ley ritual es todo lo que está, todas las ordenanzas, todos los preceptos, todo lo que está escrito allí en relación a la manera en que Dios les mandó adorarle, con sacrificios, con las fiestas que celebraban en aquel tiempo. También ahorita, cuando digo aquel tiempo, me refiero al tiempo del pueblo de Israel. Todas las festividades, todas las normas de pureza ceremonial, todo lo que, hasta las vestiduras que tenían que utilizar, todo eso se refiere a la ley ritual, a la ley ceremonial. ¿Estamos? A los sacrificios principalmente. Y la ley moral es todos los mandamientos, preceptos, estatutos que Dios dio para que pudiera el hombre conocer cómo relacionarse de buena manera con Dios y cómo relacionarnos entre nosotros y con la creación misma. O sea, las normas de conducta en nuestra interacción con la creación. ¿Está claro esto? Eso es en términos generales. Poco a poco vamos a ir viendo más en cuanto a la ley ritual y a la ley ceremonial. Ahora bien, realmente el propósito de la ley ritual, de los sacrificios y de todo lo que tenían que hacer, por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, todo lo que Dios dio como ley, de esa ley ritual, mis hermanos, tiene un propósito principal. Escuche lo que le voy a decir. Tiene el propósito de revelarnos el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Todos los sacrificios de los animales, los diferentes animalitos, los diferentes tipos de sangre, las diferentes cosas que tenían que hacer como ritos. El propósito de Dios era que a través de todo eso pudieran conocer, tener una revelación ellos y nosotros también de el carácter de Cristo Jesús, de quién es Él.
cómo es su carácter. ¿Me estoy dando a entender con esto? ¿Sí? Eso es lo que tenía como propósito. Y la ley moral como propósito, con todas esas normas de conducta, es para que podamos nosotros entender, tanto ellos en aquel tiempo como nosotros, poder entender cómo manifestar ese carácter de Cristo Jesús, ese carácter de nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito de la ley moral. Por ejemplo, un mandamiento de la ley moral es que debo de perdonar. Con ello estoy manifestando lo que Dios es, su carácter. ¿Me explico con esto? Esto es poderoso. Entonces, mis hermanos, cuando ya vamos comprendiendo cuál es el propósito de la ley ritual ceremonial y el propósito de la ley moral, entre más lo voy comprendiendo, entonces más me doy cuenta que necesito tanto la ley ceremonial como la ley moral. La necesito porque es palabra de Dios y su palabra permanece para siempre. Amén. Esto es bien poderoso, mis hermanos. Ahora bien, entonces quiero comentarle algo, porque esto es tan extenso que a veces le digo a mi esposa, en el almuerzo le decía a mi esposa, cuando Dios me da un tema o me lleva por algún tema, me viene un problema bueno. Le digo, me viene un problema bueno, y mi esposa me queda viendo. Sí, es que me empieza a zumbar la cabeza con tanto que no sé por dónde irme, le digo, en estas cosas, y irlo seccionando, porque no tenemos toda la noche. Por mí no hubiera problema, pero usted no tiene toda la noche para que podamos hablar de esto. Pablo sí se rayaba porque él amanecía ahí con los que les enseñaba. Y solo tenía el Antiguo Testamento y les enseñaba, anda rabasaya, les enseñaba de Jesús y los convencía de que Jesús es el Cristo. Y solo tenía el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, porque Pablo veía a Cristo Jesús en todo el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, mis hermanos, ahora quiero llevarlo a otra. Abra su corazón a esto, porque cuando pensamos en la ley ritual de los sacrificios, y sí, que las normas, que los sacrificios de los corderitos, que la celebración de las fiestas, que la Pascua, fíjese que la ley ritual no empezó con el pueblo de Israel. La ley ritual empezó en el huerto del Edén. Allí en el huerto, mire, al principio, cuando Dios hizo al hombre, cuando hizo a Adán y Eva, lo que Dios les dio fue su ley moral. De hecho, todo hombre que viene a esta tierra, y eso lo vamos a ver en nuestra enseñanza, no voy a profundizar en ahorita, todo hombre que viene a esta tierra trae una luz adentro, su conciencia. Ahí trae la ley, ahí trae la ley moral. Es por eso que la palabra misma dice en Romanos que unos van a ser juzgados sin ley, pero sí van a ser juzgados con la ley de su conciencia, que está ahí en su conciencia, que les dice que es bueno y que es malo. La conciencia acusa, aunque nunca vayan a una iglesia. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, en el huerto, ¿sí?, lo que vino primero fue la ley moral, y Dios le dio mandamientos a Adán, ¿sí? Dios le dio los mandamientos. Los mandamientos no empezaron con el pueblo de Israel. ¿Sí? Mire, los mandamientos empezaron ahí en el huerto del Edén. Y Adán tenía que llenarse de Cristo, alimentarse del árbol de vida, saturarse del árbol de la sabiduría, que es Cristo. ¿Me está escuchando? Eso era parte de lo que Adán y Eva tenían que hacer, comer del árbol de vida. Estamos hablando de algo espiritual. Dios no, mire, cuando leemos en la Biblia que Dios le dijo: de todo árbol podés comer, nuestra mente, cuando razonamos solo con nuestro intelecto humano, pensamos solamente en cosas naturales. Si de plano Adán y Eva tenían ahí su palito de mangos, de marañón, que de guayaba, que de qué más, que lo que se le ocurra, de duraznos, de manzanas y todo eso. No, estaba hablando de cosas espirituales, porque cuando le dice: de todo árbol podrás comer,
también le dijo: solo que hay un árbol del que no podrás comer, que es el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Está hablando de árboles espirituales. ¿Está escuchando? Pero dice ahí en Génesis que el árbol de vida estaba en medio del huerto, y estaba también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva tenían que alimentarse primeramente, obviamente, como prioridad, del árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Cristo. El árbol de sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Adán se tenía que alimentar de Cristo y de los otros árboles que Dios le puso allí. Pero está hablando de cosas espirituales. Por favor, ya abramos nuestro entendimiento. Mejor dicho, dejemos que el Señor nos abra el entendimiento y remontémonos a lo espiritual. Amén. Entonces, allí él se tenía que llenar de esa sabiduría. Sabiduría para poder poner por obra a Adán, vivir la ley moral que Dios le estaba dando, la ley de cómo conducirse, cómo poder reflejar el carácter de Cristo y del Padre, cómo poder sojuzgar toda la tierra. ¿Se recuerdan que Adán, el trabajo de Adán no se quedaba solo en el huerto? Dios le dijo que sojuzgara toda la tierra. Pero para ello tenía que llenarse de la sabiduría de Cristo, llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Era sin pecado Adán y Eva? Sí, eran sin pecado, pero necesitaban ser llenos de la sabiduría divina, de la inteligencia divina, del conocimiento divino y de la prudencia divina. Yuhei Bajei. Y eso le iba a dar capacidad para él conducirse, saber cómo reflejar la gloria de Dios en toda la tierra. Sin embargo, conocemos la historia. Ellos fallaron en eso, como muchos en este tiempo están fallando en eso. Tenemos la oportunidad aquí de llenarnos de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento, de la prudencia de Cristo, el árbol de vida. Llenarnos de Cristo, saturarnos de Cristo. Aquí es donde tenemos la oportunidad, porque nos espera un trabajo, no solo en esta tierra, sino en toda la creación y la creación venidera. Nos espera un trabajo, pero aquí es la oportunidad. Pero ¿qué sucedió? Falló Adán y Eva, pecaron, le dieron lugar al diablo. El diablo metió su sabiduría corrupta, porque antes el diablo sí tenía, Satanás, Lucifer, sí tenía la sabiduría de Dios, pero cayó, pecó. ¿Y cómo pudo ser que, siendo como era, pecó? Porque a todos Dios nos da libre albedrío, nos da la facultad de escoger qué queremos. ¿Queremos la verdad o queremos la mentira? ¿Queremos la luz o queremos las tinieblas? Adán y Eva cayeron en la trampa. ¿Por qué? Mire, por los principios sabemos, ellos no fueron diligentes en obedecer lo que Dios les mandó, los mandamientos que Dios les dio. Por lo tanto, se descuidaron, y Lucifer aprovecha cada oportunidad, y aprovechó para meter sus tinieblas en el corazón, en la voluntad de Adán y Eva. El pecado entró en el ser humano. Conocemos la historia. Dios despojó al ser humano de su gloria, de esa vestidura de gloria. Sin embargo, escuche lo que le va a decir. Esto está ahí en Génesis, pero yo sé, usted ha leído Génesis, ¿verdad? Bueno, está allí en el capítulo 3, que cuando, antes de sacar a Adán y Eva, antes de expulsarlos del Edén, del lugar de deleite, porque eso significa Edén, deleite, placer, antes de sacarlos de esa vida del reino de Dios, ¿qué hizo? Les dio la ley ritual, porque desde ese momento el hombre dejó de ser justo. ¿Me está escuchando? El hombre dejó de ser justo, y el hombre que es injusto, lo único que merece son la muerte, los juicios de Dios. Es por eso que antes de sacarlos del Edén, ¿sí?, Dios en su infinita misericordia les enseñó la ley ritual. ¿Cómo? Acompáñenme ya a Génesis capítulo 3, por favor, porque esto es poderoso.
Vean lo que Dios hizo. Aquí solo habla ese versículo. Y ahorita le voy a explicar por qué solo esto se quedó aquí en el Génesis. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Porque como habían quedado despojados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, lo único que podía esperar Adán y Eva eran los juicios justos de Dios. Pero entonces Dios los vistió, dice, con túnicas de pieles. Ahora bien, allí es donde Dios hizo el primer sacrificio. No dice mayor cosa. ¿Y por qué Dios no describe qué tipo de animalito mató y qué hizo con la sangre? ¿Por qué? Y para ponerle las pieles. Porque después nos lo revela en el libro de Levítico. Porque después está descrito en el libro de Levítico todo lo que tenían que hacer con esos animalitos. Entonces Dios les enseñó. Vea el propósito de la ley ritual, porque desde aquí aprendemos el propósito de la ley ritual. Mire, Dios le hizo ver a Adán y Eva que ya no eran justos y que la única manera de salvarse era siendo justificados gratuitamente. Y la única manera en que Dios podía justificarlos era que alguien muriera en lugar de ellos. Y Dios allí les enseñó: este animalito va a morir en lugar de ustedes, mientras va a venir un día adelante el Cordero perfecto que va a venir a quitar el pecado. Pero para que ustedes no reciban los justos juicios de Dios, y para que yo a pesar de su naturaleza pecaminosa que ahora tienen, yo los pueda considerar como justos por gracia, tienen que aprender que tiene que haber un sustituto. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Porque la paga del pecado, ya me imagino a Dios ahí con ellos, porque nos lo dice a nosotros en su palabra, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Porque en Ezequiel dice: mías son las almas, dice Dios, y el alma que peque, esa morirá. El alma de Adán y Eva pecaron. Tuvieron muerte sin muerte espiritual, pero fueron justificados. Fueron justificados. Allí empezó la ley ritual. No empezó, mire, no empezó con el pueblo de Israel. No empezó el día de la Pascua, cuando salieron de Egipto, ¿se recuerdan? No empezó ese día. Y desde ese momento, mire, tenga por seguro, lo entendemos por los principios. Dios le dio instrucciones a Adán y Eva. Les dijeron: de aquí en adelante a toda su descendencia les van a enseñar el único camino que hay para que puedan relacionarse conmigo, y es Cristo, el mediador. Y así lo hicieron, porque más adelante vemos a Abel y a Caín llevando ofrendas a Dios. ¿Por qué llevaban ofrendas a Dios? Porque Abel llevaba un cordero, porque él entendió que no hay manera de ser justo por sí mismo delante de Dios. No hay ninguna obra que yo pueda hacer para poder ser considerado justo para Dios, delante de Dios. Abel entendió y llevó un cordero, el mejor cordero, y lo ofreció en sacrificio. Caín no entendió y llevó el fruto de la tierra. ¿Qué significa eso? Mira lo bueno que soy, mira lo que yo produje, merezco que me bendigas por esto que hice. Abel llegó: yo no merezco nada, solo merezco la muerte y el infierno, pero aquí traigo este cordero como sustituto por mis pecados, por mis rebeliones. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, no porque tuviera preferencia, es que Dios ya había establecido la ley ritual. Amén. Y ese mismo error se comete ahora. Queremos justificarnos delante de Dios para que Dios me recompense, para que Dios me premie con lo que yo hago.
Cuando la única manera en que usted va a tener abiertas las puertas del trono de Dios de par en par es cuando usted llegue: Señor mío, Dios mío, no vengo por mí mismo, no tengo ningún mérito, no tengo ninguna obra, porque no hay justo ni uno solo en esta tierra desde el momento que Adán y Eva pecó. Pero Señor, yo vengo confiando en los méritos de Cristo, en la justicia de Cristo. Él ya pagó por mí, Él ya murió por mis pecados, Él ya murió por mis iniquidades, por mis rebeliones. Él ya pagó el precio, Él pagó con su vida, Él murió, porque la paga del pecado es muerte, para que yo tenga vida. Créame que ahí el Padre te abre las puertas de su presencia, del trono. Y después de ellos siguió Enoc. Enoc caminó con Dios, y anda arriba Saya, y nadie puede caminar con Dios si no es de esta manera, porque el que es considerado justo, el justo por la fe en la justicia de Jesús vivirá. Luego vino Noé, por ejemplo. ¿De dónde aprendió Noé que tenía que levantar altar y ofrecer sacrificios a Dios? ¿De dónde aprendió? Todo eso se vino desde el huerto. Adán y Eva aprendieron la ley ritual. Ya no solo era la ley moral, ahora era la ley ritual. ¿Y qué es lo que pretendía Dios con todo esto también? A través de la ley ritual, escuche, y creo que hoy lo voy a dejar hasta aquí nada más. Dios, a través de la ley ritual, de esos sacrificios, quería que conocieran el carácter de Jesús. Pero a través de ver a Cristo Jesús en esos corderos, en esas ofrendas, también era para que entonces el hombre se pudiera ver y ver cuán deformados estamos por el pecado, que no nos parecemos, no tenemos el carácter de Cristo. O sea que las ofrendas, la ley ritual nos enseñan cómo es el Señor, su carácter, y cómo está nuestro carácter deformado, para que lo podamos ver y que podamos entender. Escucha esto que le voy a decir, pues, porque quiero que esto quede en la mente y el corazón de ustedes. A través de la ley ritual y de la ley moral, y voy a repetirlo para que quede bien, la ley ritual nos enseña del carácter de Cristo, que es el resplandor de la gloria de Dios, del carácter de Dios. Y a través de la ley moral de conducta podamos saber las obras de Dios, cómo se manifiesta el carácter de Dios. Pero a través de la ley ritual y la ley moral, de lo que Él es y de la manera en que Él quiere que vivamos, que caminemos, que nos conduzcamos, a través de la ley ritual y moral, Dios quiere que reconozcamos que no podemos por nosotros mismos ser como Él es, ni podemos vivir como Él manda. Es por eso que dice que Dios, por medio de la ley, lo encerró todo en pecado. Porque cuando veo la ley ritual de lo que Cristo es y que nos lo mostró en la cruz del Calvario, en toda su vida, pero principalmente en la cruz, y ver sus obras como Él caminó, nosotros digamos: Señor, yo no puedo hacer así, yo no puedo cumplir la ley ritual, yo no puedo ser como Jesús, yo no puedo vivir como tú, Jesús, como tú, Señor. Yo no puedo vivir así, no puedo cumplir la ley moral. Entonces la ley nos encerró a todos. Ese es el propósito de la ley. Nos encerró a todos en el pecado, y la paga del pecado es muerte. No hay escapatoria. No podemos calificar a la justicia de Dios. Pero el propósito es que podamos ver una puerta abierta en ese cuarto encerrado que estamos de la ley. Solo hay una puerta. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Porque por nosotros mismos no podemos cumplir la ley. Necesitamos ser justificados por gracia. No somos justos por nosotros mismos, pero Dios acepta
que si creemos en que Jesús, Cristo Jesús, es el Verbo, el Hijo de Dios, y que murió por nosotros. En aquel tiempo tenían que verlo a futuro. Nosotros hoy lo vemos hacia atrás. Cristo murió por nosotros. Si creo en Él, creo en su justicia, que Él siendo justo tomó y llevó todos mis pecados, todas mis iniquidades, todas mis rebeliones, y las clavó en la cruz del Calvario. Si yo creo en ello y creo que Él resucitó y que cuando se levantó de la tumba ya no llevaba mis pecados, ya no llevaba mis iniquidades, porque quedaron clavados, quedaron enterrados. Si yo creo, el Padre me dice: te considero justo, mientras se completa el proceso de transformación en ti, porque de otra manera tendríamos que ser consumidos. ¿Les quedó esto en su corazón? Entonces, mis hermanos, esto es poderoso, porque la ley ritual tiene el propósito, ¿sí?, de darnos conciencia. Al ver, en aquel tiempo, al ver ellos a los animalitos sacrificándolos, porque tenían que poner sus manos sobre los animalitos. Mira, era un momento ahí especial. Todos tenían que presentar ofrenda por el pecado. Pero no era solo de llevarlo, era de poner sus manos, como quien dice: te transfiero mis pecados y tú vas a pagar por mí. Pero Dios quería que en ese momento pudieran tener una visión del Cordero perfecto y sobre todo conciencia del pecado. Esa ley, la ley de Dios, lo que quiere es que tengamos conciencia que somos pecadores. Como dice, acompáñeme y termino con dos citas en Romanos capítulo 3 versículo 20. Aquí Pablo explica, dice: vea, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Diga conmigo: ningún ser humano puede ser justificado. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros puede cumplir toda la ley. No podemos. Unas cosas sí, pero con un mandamiento, con algo que fallemos de la ley, ya fallamos toda la ley. Usted lo sabe. Entonces nadie puede ser justificado. Nadie le puede decir: Señor, mira que justo soy, yo merezco y esto y lo otro, porque mira, yo cumplo toda la ley. Nadie puede decir eso. Y por eso Pablo explica, dice: ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiera ley, usted y yo no sabríamos lo que es pecado. Conocemos que tener relaciones sexuales fuera de matrimonio es adulterio, porque la ley dice: no cometerás adulterio, o sea, es pecado. Pero si no estuviera la ley, no supiéramos eso. Por la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Y para qué quiere Dios que entendamos que eso es pecado? Para que reconozcamos nuestra necesidad de perdón, de expiación, de redención por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y culmino con esto: Gálatas 3:24. Esto es lo que fundamenta lo que le expliqué hace un momento, cómo la ley nos ha encerrado a nosotros. Mire, la ley nos acorraló. Es por eso que en otra parte dice, Pablo dice: miren, yo para la ley estoy muerto. O sea, yo para la ley estoy condenado, pues, para la ley. Pero dice, de manera que la ley, dice, pero vea lo que hace la ley también, ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Porque cuando veo la ley ritual y moral, me estoy refiriendo a toda la ley ahorita. Ya en las otras enseñanzas voy a ir siendo más específico. Vamos a desmenuzar esto. Pero el propósito de Dios es que cuando veo la ley ritual y veo la ley moral, digo: Señor, yo estoy perdido, yo no puedo cumplir nada de esto. Entonces la ley es mi maestro. La ley me dice: solo hay una opción para ti. ¿Qué? Jesús. Por ti mismo no te puedes salvar, solo a través de Jesús. Yo no puedo cumplir la ley moral. Yo no puedo vivir como Dios manda.
a menos que la ley ritual se haya hecho vida en mí. A menos que el carácter de Cristo, el Cordero perfecto, se haya formado en mí. A menos que yo tenga esa naturaleza del Cordero que cumplió la ley ritual a perfección. Porque Cristo Jesús fue claro al decir, y solo voy a mencionar y le voy a dejar esa cita para empezar la próxima enseñanza. Él dijo: yo no vine a abolir, a abrogar la ley, yo la vine a cumplir. ¿Qué ley? La ley ritual y la ley moral. Yo no puedo cumplir la ley moral de Dios si la ley ritual no se hace vida en mí. Y por si queda alguna cosa ahí fea en la mente, no con esto voy a enseñar que usted y yo tenemos que hacer todos esos ritos ahora, un momento, ni siquiera circuncidarse. ¿Está escuchando? Ya lo vamos a aprender. Vamos a aprender cómo la ley ritual se hace vida en mí, para que entonces yo pueda cumplir la ley moral, vivir como Dios manda, caminar delante de Él como a Él le agrada, hacer su voluntad en todo y por todo, agradándole en todo. Pero no puedo hacer esto si no entiendo la ley ritual y si no entiendo cómo eso funciona en mí ahora espiritualmente. No sé si quedó claro. No puedo vivir como Dios manda a menos que la ley ritual, la ley ceremonial se haga vida en mí espiritualmente. Entonces voy a tener la capacidad de vivir como Dios manda, de vivir como Dios manda, sin esforzarme. Va a ser espontáneo, como era Adán y Eva al principio. Espontáneo, 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 porque la ley ritual se va a hacer vida en nosotros. ¿Está claro esto? Así es que, mis hermanos, vamos a entender bien cómo interactúa el Antiguo y Nuevo Testamento, y vamos a entender cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene que obrarse en nuestra vida. El Apocalipsis, sí, también el Apocalipsis, cómo vivirlo en este tiempo para ser perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios en todo y por todo, ahora y por la eternidad, en el trono de Cristo, desde el trono de Cristo, reinando juntamente con Cristo. Porque la ley ritual se va a hacer vida totalmente en mí cuando yo muera a mí mismo. Cuando muero a mí mismo y pueda decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, entonces voy a tener la capacidad de vivir la ley moral. Pero mientras mi carne esté viva, no puedo vivir como Dios manda. ¿Sí? No basta solo con saber de Biblia, no basta solo con leer, no basta solo con cantar. Es necesario morir. No basta solo con decir, es necesario morir a nosotros mismos. Entonces se va a cumplir que toda la Escritura me es útil. Amén. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos abres el entendimiento, Señor, para que comprendamos las Escrituras. Gracias, Señor nuestro y Dios nuestro, por darnos la oportunidad de poder entender el propósito de tu palabra, el propósito de tu ley ceremonial y tu ley moral. Y gracias, Señor, porque es por obra del Espíritu Santo que nosotros, Señor, reconocemos nuestra necesidad de toda tu palabra, porque toda tu palabra es eterna, permanece para siempre. Y necesitamos toda tu palabra, Señor. Necesitamos todo de ti, Señor Cristo Jesús, que eres la palabra viva. Señor Jesús, vacíanos de nosotros mismos y llénanos de ti.
Toma de nosotros, Señor Jesús. Toma nuestro corazón, nuestra mente, y danos tu mente, tu corazón. Forma en nosotros tu corazón. Señor Jesús, líbranos, sálvanos de toda la naturaleza pecaminosa que tenemos, de la ley del pecado que hay en nuestro corazón, y escribe en nosotros tu ley divina, tu ley divina. Señor nuestro, escribe en nosotros tu ley, tus testimonios, tus preceptos, tus estatutos, tus mandamientos, tus pactos, tus juicios, como está escrito, toda la dimensión de tu palabra. Ponla en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Señor nuestro, lo necesitamos. Necesitamos ser como tú, Señor Jesús. Necesitamos ser un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, siempre, todos los días, 24/7. Y necesitamos caminar, vivir como es digno delante de ti, agradándote en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo cada vez más en el conocimiento, en la unidad contigo, Señor nuestro y Padre nuestro. Padre, gracias por esta oportunidad. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, obra en nosotros y prospera en nosotros, y cubro estas semillas de luz con la sangre de Cristo en el corazón de cada uno, en la mente y corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, cubro estas semillas de luz que hoy fueron sembradas, las cubro con la sangre viva, la sangre fresca, resucitada de Cristo Jesús. Y esta palabra prospera, prospera en cada uno, prospera y da mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Padre celestial. Bendito Dios, bendito Señor nuestro y Dios nuestro. Gracias porque tu palabra nos transforma de gloria en gloria a tu misma imagen, por el Espíritu Santo que mora en nosotros y está con nosotros y sobre nosotros. Gracias, Padre eterno. Le decimos nuevamente.